Muy buenos días, su servidor el pastor Carlos César González Cruz, pastor y psicólogo de la Iglesia Presbiteriana. Hoy es el día lunes 25 de febrero y estamos para continuar los trabajos que tenemos de pautas para una psicología pastoral contemporánea. Este curso lo iniciamos la semana pasada, hablamos sobre la justificación de este estudio, también pudimos ver el porqué de la psicología pastoral. Asimismo, también vimos qué estudia la psicología, sus ramas, que tiene que ver con la psicología general, la psicología cognitiva, la psicología clínica, etcétera. Vimos varias ramas de la psicología. Y por último, la psicología pastoral, en qué consiste. Asimismo, también vimos en este estudio la importancia de la psicología pastoral para los líderes y pastores, y aplicamos en esto poder ver la iglesia en las diferentes figuras como un rebaño. Lo vimos como una planta, lo vimos como un cuerpo, etcétera. Y continuamos nuestro estudio con la psicología en casos bíblicos. Hablamos de la ley del levirato y un pasaje que pudimos tomar para analizarlo. También vimos otro pasaje sobre la neurosis, la agresividad, y analizamos ese pasaje sobre la vida de Nabal y Abigail. Y también vimos en todo esto eh, pudimos concluir con lo que es teorías de las diversas eh, características de los temperamentos. Vimos lo que es la teoría de la personalidad, los temperamentos extrovertidos e introvertidos. Analizamos, hicimos algunas pruebas para identificar nuestro temperamento y los temperamentos de los demás, de algunas personas, como son los pastores y las ovejas. Por último, concluimos nosotros en lo que es una parte de la teoría del comportamiento, agarrando aquí aspectos de la pedagogía que tiene que ver con las características de los seres humanos, como lo es los visuales, auditivos y kinestésicos. Y pudimos tomar algunas prácticas de de los temperamentos para analizarlos. Vimos prácticas de psicología pastoral. Bueno, pues ahora vamos a continuar, y esta semana, si Dios nos permite, estaremos viendo, profundizando un poquito más, pues se supone que ya hemos de concluir en esta semana. Entonces veremos algún acompañamiento, el acompañamiento pastoral. Aquí está, el acompañamiento pastoral para pastores y el acompañamiento pastoral para las personas cristianas o no cristianas, aplicando lo que es la psicología pastoral. Y profundizaremos prácticamente aquí en un pasaje bíblico sobre la vida de Juan el Bautista, sus crisis existenciales, su momento más crítico. Tocaremos por ahí un poquito sobre sus momentos de crisis del mismo Señor Jesucristo, y aplicaremos esto a lo que es un acompañamiento pastoral para pastores, que no lo tenemos regularmente. No se ve un acompañamiento pastoral para pastores, razones por qué, y también un acompañamiento más cercano para la gente de la comunidad
donde nosotros nos desarrollamos. Así es que esta semana está interesante, será de mucha bendición seguramente. Estaré a sus órdenes. Si alguien quiere hacer una pregunta o tiene alguna duda, puede enviarlo de forma personal para no saturar este grupo. Puede llamarme o puede enviarme alguna pregunta de forma personal a mi WhatsApp y con mucho gusto estaré atendiéndoles. Pasen excelente día y esperamos recibir mucha bendición para la gloria del Señor. Su servidor, el pastor y psicólogo Carlos César González, pastor de la Iglesia Presbiteriana, para el grupo de instrucción teológica. No olvidemos que la Iglesia tiene una razón de ser y de estar en este mundo. La misión y el ministerio de la Iglesia es de ayudar a la comunidad, ya sean fieles o no, a poder crecer en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Una persona con problemas afectivos estará bloqueada justamente en su capacidad de amar, es decir, en su capacidad para entablar relaciones personales en diferentes áreas como son el trabajo, la comunidad, compañeros, el hogar, etcétera. Ahí estará afectada esa persona. Y si nosotros decimos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, entonces la iglesia, como sal y luz del mundo, podrá estar en un lugar alto como luz para poder alumbrar a los demás. Y como sal, la sal no sirve dentro del salero, hay que sacarla. Entonces veamos que el ministerio de la iglesia no es endógeno, sino es exógeno. Es decir, es por fuera. El ministerio de la iglesia es, no solamente podamos entender que es la adoración en cuatro paredes, sino la adoración en un mundo que puede representar los milagros grandiosos que Dios va a hacer en la transformación de las vidas. Así es que recordemos a nuestro maravilloso personaje Jesús. Cuando el Señor Jesús eh, habla sobre su ministerio. Allá en Lucas capítulo 4, versículos 16, dice que vino a Nazaret y se le dio el libro del profeta Isaías, y los versículos 18 al 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En este aspecto podemos ver nosotros cómo Jesús se inserta, no solamente surgiendo a un mundo caótico, caído, al cual viene Él a salvar, y se queda ahí, no, sino que se inserta en la vida de las personas, en su vida cotidiana, en sus quehaceres, en sus problemas que tienen. El modelo de Jesús nos puede enseñar a nosotros cómo se dirige a personas concretas con algún problema. Por ejemplo, Nicodemo, que lo busca, siendo una persona importante, un principal entre los judíos, una persona erudita, pero que tiene sus preguntas, sus dudas, sus interrogantes. Y Jesús le atiende y profundiza ahí Jesús en sus emociones, en su mente, en su aflicción de espíritu. Porque obviamente podemos entender que Nicodemo no fue espontáneo. Esto lo venía analizando cuando él se acerca en Juan capítulo 3 y viene a Jesús de noche y le dice: yo sé que tú vienes de Dios, nadie puede hacer las señales que tú haces. Y Jesús le habla del nuevo nacimiento. Entonces en realidad había un conflicto interno en él. Cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana
que viene a sacar agua del pozo de Jacob, y desarrollan por ahí un diálogo Jesús sobre los centros de adoración y sobre la vida propia de la mujer samaritana con sus antiguos maridos. Ahí hay una dinámica también de emociones, de mentes, de convicciones. Los dos discípulos que van camino a Emaús, en los días que mataron y asesinaron al propio Jesús, estos van en la madrugada, cuando todavía no se distinguen, van platicando camino a Emaús sobre estos hechos sangrientos. Y entonces Jesús se junta con ellos y empieza a platicar. Este diálogo, que podríamos llamar un diálogo pastoral, con esos ejemplos, con Nicodemo, la samaritana, los caminantes de Emaús, todo se tiene que ver con un acercamiento personal. Entonces la psicología ofrece los conocimientos de los procesos psicológicos que acompañan a esa relación a nivel teórico y técnicos, y a la vez operativos en las personas. Regreso con otro audio. Su servidor, el pastor Carlos César González, para este grupo de instrucción teológica. Podemos entonces ver este acercamiento de Jesús a la gente. No es un repaso, vamos a decir, escúchenme, no es un repaso de los contenidos de la fe, sino una atención de una experiencia religiosa totalmente proclamadora de las verdades que están en la Biblia y existencialmente liberadora para la persona. De una forma querigmática, así como cuando la persona ya tiene su Biblia, la tiene en su casa y ahí tiene la voluntad de Dios y está revelada la verdad de Dios, pero debe de asistir a una reunión para escuchar la proclamación de la misma palabra, en una función querigmática de parte del pastor, quien le explicará. Podemos entender en una pastoral más cercana. Hay un contacto, hay una mirada a los ojos, hay un acercamiento, y quizás la palabra de Dios ya no se vea tanto en letra, sino se vea de corazón a corazón, de mente a mente, de ojo a ojo y de compañerismo a compañerismo. Entonces la atención que se presta a las personas normales, aunque turbadas por una serie de dificultades o por crisis religiosas o existenciales, en su práctica es el resultado de un diálogo con ellos, de esta plática de éxito en un crecimiento que va a dar como resultado un crecimiento en las relaciones interpersonales y en relación con Dios. Es decir, no solamente nos acercamos de forma fraternal, sino que la persona recibirá la explicación, el amor, la expresión de Dios de forma corporal, el mensaje corporal que hace un clérigo, una persona que se acerca a una persona necesitada o con conflictos. Entonces vemos esto, que no solamente es una relación superflua o superficial, sino que esta persona conocerá de una manera, la persona necesitada en conflicto, conocerá un poco más del amor trascendente, personal, y también a veces ellos se verán comprometidos para asistir a las reuniones donde están los cristianos para ver qué hacen. O siendo una persona cristiana, podrá comprometerse más, le gustará más, intensificará su compromiso, y entonces se desarrollará también una relación de ágape, es decir, de fraternidad entre ellos, entre los hermanos. Y así podemos nosotros ver cómo empezamos nosotros a penetrar en la vida de las personas para ayudarlos. El pastor o miembro de una iglesia líder representa a Cristo, al Cristo Salvador, al Cristo Liberador que se proclama en la iglesia, y que
en esta proclamación de Cristo, lo verá como su ayudante, como su pastor, como su salvador en la vida de ellos. ¿Y por qué decimos que lo verá así? Bueno, abramos una ventana y miremos este mundo que está confundido, este mundo que tiene problemas económicos, problemas de trabajo, personas que pasan por un secuestro, personas que les han robado, personas que han sido despedidas injustamente en su trabajo. Estas personas, de alguna forma, en sus conflictos buscan a Dios. Lo buscan para pelearse, lo buscan para reclamarle, lo buscan a veces para ofenderle a Dios. Y otras personas lo buscan también para pedir su ayuda, para pedir que Dios pueda contestarle sus interrogantes. Pero no solamente la gente que no es cristiana. Podríamos nosotros ver que hay personas que son cristianas y algunos más que son muy cristianas y otros que son líderes y algunos más que son pastores, que en este camino que llamamos vida, por donde pasamos, vienen esos conflictos que abrumadoramente nos golpean como fuertes olas del mar que sacuden tu vida. Regreso con otro audio. Su servidor, el pastor Carlos César González Cruz, pastor y psicólogo de la Iglesia Presbiteriana, para el grupo de instrucción teológica. Estamos viendo sobre los vacíos existenciales, las situaciones abrumadoras que nos arrastran, que nos llevan a mal pensar o a bien pensar ante algunas situaciones que vivimos. Hace algunos años atendí a una familia que pasaba por un momento difícil. El padre, esposo de la hermana que me llamó, y padre de sus hijos, me pidió de favor que fuera yo a atender a la familia que vivía una crisis momentánea por su esposo que había enfermado gravemente. Pude orar con ellos, pude estar con ellos y también decidí ir al hospital para ver al enfermo. Esta situación la profundicé más porque conocía yo a la persona, al enfermo, y entonces estuve algunas noches cuidándolo en el hospital. Afortunadamente el hombre salió, se compuso, mejoró, recuperó su salud y salió. Y cuando él salió, a los pocos días, el hijo de la hermana y de este hermano tuvo un accidente automovilístico y fue internado en el hospital, exactamente en el mismo cuarto donde estaba el hermano cuando estaba enfermo. Debido a la gravedad de las heridas, falleció. Cuando yo me acerqué para poder ayudarlos, fui reconvenido por la hermana que me confrontó fuertemente y me dijo: a ver, usted que es pastor, dígame, explíqueme, ¿por qué Dios mató a mi hijo? Así me dijo ella, así me dijo ella. ¿Por qué Dios mató a mi hijo? ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué no mejor se llevó a mi esposo? ¿Por qué Dios permitió que mi hijo muriera? ¿Acaso no lo pudo haber sanado? Si sanó a este hombre viejo, ¿por qué no sanó a mi hijo? ¿Saben? Yo la abracé
Lloré con ella. No tuve palabras, o si las tenía, no era el momento para hablar. No era el momento para regañarle, preguntarle, ¿y dónde está tu fe? ¿Y por qué te enojas con Dios? No, definitivamente no era ese momento. Era el momento de un abrazo, era el momento de llorar con ella, era el momento de entender su situación, sus interrogantes, sus preguntas. Ella amaba a su marido, no estaba inconforme de que hubiera sanado. Pero vienen a nuestra vida situaciones dolorosas que no esperamos, abrumadoras, arrulladoras. Y también podemos pensar, si Dios es soberano, si Él pudo haberlo evitado y no lo evitó, entonces Él es culpable. No podemos evitar que la gente se enoje con Dios, que piense mal, que deje de asistir a la iglesia, que se olvide, entre comillas, de Dios. No podemos evitarlo. Solamente podemos entenderlo y comprenderlo. Como el caso de la hermana, he visto casos, muchos casos. Mujeres que esperaron por muchos años un bebé y afortunadamente se embarazaron y desafortunadamente cuando nació el bebé murió. Personas que partieron a un viaje de un trabajo promisorio, prometido, y al partir fallecieron, fueron asesinados. Hijos de hermanos consagrados que fueron secuestrados y los mataron. Hijos únicos de hermanos que estaban finalizando la carrera y fueron atropellados y muertos. La Biblia está, ellos conocen la palabra, pero no podemos evitar los vacíos. Así como los grandes aviones son sacudidos por las turbulencias que se encuentran en el espacio aéreo, la vida de cualquier persona es sacudida ante situaciones inesperadas. Regreso con otro audio para que veamos la vida de Juan el Bautista. Buenos días, su servidor el pastor Carlos César González Cruz, pastor y psicólogo de la Iglesia Presbiteriana. Bueno, vamos a ver un personaje de la Biblia y le llamamos espejeo en el área de psicología, el poder acomodar como un espejo para ver los personajes, identificándonos cada uno de nosotros en ellos. Vamos a ver Lucas capítulo 7, versículos 18 al 23. Cuando los mensajeros de Juan el Bautista vienen con Jesús, dice la palabra de Dios: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hagamos un análisis de este pasaje contextualizando con otros. Por ejemplo, Marcos 6, del 14 al 29, nos habla de la muerte de Juan el Bautista.
Dice la palabra: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le aguardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en una fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traído a la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron eso, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Estos dos pasajes, Juan en la cárcel, un poco antes de que lo decapitara, manda a dos de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Imagínense a Juan en la cárcel, encarcelado por una causa injusta. Estaba allí por decir la verdad que incomodaba al rey Herodes, y en ese matrimonio de incesto, porque Herodías había sido la mujer de su hermano, y por acomodo político pues la había dejado aquel y éste la había tomado. Entonces, de esta manera encontramos nosotros un conflicto ahí emocional, tanto en Herodías, y también en Juan, que es nuestro personaje que estamos analizando. Voy a regresar con otro audio. Buenos días, su servidor, el pastor Carlos César González. Seguimos analizando la vida de Juan el Bautista. La pregunta aquí viene: ¿sabía Juan el Bautista quién era Jesús? Si analizamos nosotros allá en Lucas 1:36, dice que he aquí, le dice el ángel a Elizabeth, a María: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Lo que podemos subrayar aquí es que era su parienta, Elizabeth, de María, más o menos como, podríamos decir, como primas. Entonces, Juan y Jesús son parientes. Dice la palabra de Dios en Lucas 1:5: en días del rey Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Aquí vemos que tanto Zacarías como Elizabeth eran del linaje de Leví, descendientes de Aarón, haciendo que Juan el Bautista fuera un completo sacerdote consanguíneo, descendiente de Aarón, y
descendiente de Aarón con toda justicia. Pero Lucas 1:36 dice, también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya es el 6º mes de su embarazo. De la genealogía de María, en Lucas 2:23 al 38, es aparentemente que ella era del linaje de Judá, descendiente de David. Por consiguiente, Jesús es correctamente llamado hijo de David. Como podemos ver, María y Elizabeth son parientes. Sí, provienen de las tribus, pero también provienen de las tribus completamente diferentes. Acordémonos nosotros de las 12 tribus de Jacob, que son llamados, que es llamado Israel. El ancestro de Elizabeth, Leví, y el ancestro de María, Judá, eran hermanos. Recordemos nosotros que Jacob tuvo a las 2 hermanas y las 2 hermanas le dieron hijos, pero también las hermanas tenían sus esclavas y las esclavas le dieron hijos. Entonces habían medios hermanos, pero cuando encontramos aquí a estos dos de la tribu de las 12 tribus, estos ancestros eran hermanitos de la misma mujer, ¿no? Entonces encontramos que había un parentesco lejano y podrían ser primas. Los hijos de hermanos entre sí son primos. Entonces la palabra griega traducida para pariente aquí es que aunque son parientes lejanos, son de las 2 tribus, son parientes. También significa familiar, primo en un sentido más amplio. María y Elizabeth, podemos decir, eran primas. Y en ese parentesco, tal vez por allí había un conocimiento entre Jesús y Juan el Bautista. Pero sigue la pregunta, ¿conocía Juan el Bautista quién era Jesús? En Juan capítulo 1, verso 19 al 34, Juan dice esto. Este es el testimonio, dice la palabra, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Entonces Juan el Bautista confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues es? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Y él dijo, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, Juan sabía que vendría el Mesías, que vendría otro, que vendría el pariente, ¿verdad? Que era el Salvador. Luego encontramos nosotros más adelante que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua, pero subraye, y yo no le conocía. Y también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Regreso. Su servidor, el pastor Carlos César González Cruz. Estamos viendo la vida de Juan el Bautista en este contexto de conocer o no conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces, él da testimonio de que este es el Hijo de Dios, pero dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu,
y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces aquí encontramos que Juan sí tenía la convicción quién era Jesús. En realidad sí tenía convicción, ¿no? Independientemente si se conocían por ser parientes. Vamos a ver ahora algunos sentimientos moviéndose aquí. El pasaje que leímos dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le aguardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Bueno, aquí hay varios detalles que hay que ver. Algunos escritores han dicho que Juan y Herodes tenían una relación estrecha de amistad. Herodes admiraba a Juan y dice el pasaje: temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le aguardaba a salvo. Quizás fuera de la cárcel era más probable de que Herodías lo mandara a matar, o estando ahí en la cárcel, pero Herodes le escuchaba de buena gana, dice el pasaje. Se quedaba perplejo oyéndole. Y en esa confianza que había, en esa cercanía, Juan le decía que no estaba en línea con Dios, que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Esta inmoralidad que tenía Herodes. Entonces, pero Juan, podríamos decir, sabía, conocía y creía en Jesucristo como el enviado de Dios. Juan injustamente estaba en la cárcel por un amigo, presionado por un sistema allí de un problema conyugal con Herodías. Y estando en la cárcel, Juan, seguramente vinieron esos vacíos existenciales. Como todo hombre, analizó, pensó. ¿Por qué no pensar que lloró, que mandaría algún recado a sus familiares, que gestionaran, que tal vez hicieran algo? No sé, estoy conjeturando. Pero lo que sí sé es que Juan el Bautista era un hombre y que tenía sus vacíos y sus conflictos, al grado que mandó a dos que fueron a Jesús. Porque dice el pasaje: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Asaltan dudas, hermana que me escucha, asaltan dudas en la mente de un gran hombre ungido, destacado y renombrado predicador. Cuando yo pienso en Juan, recuerdo que cuando él predicaba salía a él toda Judea, salían cantidad de gente a ser bautizados por Juan. Juan tenía un ministerio encumbrado. La gente se convertía, pese a las características propias de un hombre extraño que vestía con piel de camello y comía langosta y miel silvestre. Y su palabra, el evangelio que él proclamaba de arrepentimiento, Juan no tenía pelos en la lengua, como decimos. Era un latigazo para la gente, pero tenía éxito en su mensaje. La gente se convertía, la gente venía a él. Pero ahora se encuentra en la cárcel. ¿Dónde está esa multitud? Y se encuentra injustamente.
Por eso mi pregunta, ¿asaltan dudas en la mente de un gran hombre ungido, destacado y renombrado predicador, el que usted quiera? Billy Graham, Luis Palau. La respuesta que yo le doy es claro, son hombres, somos hombres. Ante un hecho desconcertante, inesperado y trágico, no se sabe cómo actuar. Regreso con otro audio. Su servidor, el pastor Carlos César González Cruz, para este prestigioso grupo de instrucción teológica. Estamos analizando los conflictos por los cuales seguramente pasó Juan el Bautista al hacer esta pregunta, enviar a Jesús, sus discípulos, y preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otros? ¿No creen ustedes que había ahí una duda? Asaltan dudas a la mente de personas destacadas, de personas fuertemente concienzudas, maduras, con firmeza bíblica, teológica, ante desconcertantes hechos trágicos que vienen a su propia vida. Habrán esas preguntas: ¿por qué, Dios mío, te olvidaste de mí? Dios pudo haberlo evitado y no lo hizo. Él es culpable, me decía esa persona que había fallecido en un accidente de su hijo. Y la pregunta ahora es, ¿y en los miembros de una iglesia pasará esto también? Claro, y son más susceptibles los miembros de una iglesia. Si no tienen un pastor que los asesore, puede ser que sufran mucho y se aparten por un tiempo de la iglesia, se vayan. Sanarán por la gracia de Dios con los años, procesarán su duelo, sus tristezas, sus desánimos, sus dudas, sus interrogantes. Quiero ir aterrizando acá por hoy, este día. ¿Cómo ayuda la psicología pastoral ante estos conflictos? Hemos visto un punto muy importante, que es el acercamiento a las personas que sufren una tragedia. Que el ministerio pastoral está con la predicación, pero ese es solamente un pequeño porcentaje, pero que la pastoral está por fuera, está en la vida de la gente, que está ahí en su trabajo, en los conflictos, en las situaciones que están pasando. Y que también está una pastoral ahí para el mundo, donde podemos ir con gente que necesita. ¿Necesitan los pastores un apoyo pastoral? ¿Necesitan la gente pastores que amen sus vidas? ¿Por qué no hay pastores para pastores? ¿Por qué no hay pastores a los cuales podemos consultar íntimamente? Dice la palabra de Dios en Jeremías: les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Esa es la promesa de Dios. Les daré pastores conforme a mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3. Pero la pregunta sigue martillando ahí. ¿Por qué no hay pastores para pastores? Tal vez en algunos lugares se maneje una pastoral para pastores, se maneje el año sabático para ellos, pero Latinoamérica, incluso México, somos los pastores como los llaneros solitarios, que nos vemos en convenciones, en congresos, y preguntamos: ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu familia? Y yo ya sé de antemano la respuesta que me van a dar cuando pregunto. Es un ritual. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Yo también.
Posteriormente sabemos que los pastores se divorciaron, se separaron, que dejaron el ministerio. Hace poco salió una notificación de que pastores de Brasil se estaban suicidando. Y obviamente que hay pastores que abandonaron el ministerio y nos mimetizan, nos engañan diciendo que fue por otra cosa, ¿verdad? Que fue alguna cosa que dejaron el ministerio temporalmente. Pero la realidad es que ellos tuvieron sus conflictos. La verdad es que no superaron ese conflicto y tuvieron que echar mano. Escúcheme, escúcheme, qué importante es tener pastores para pastores. Y que los pastores también sean buenos pastores para sus ovejas. Regreso con otro audio. Su servidor, el pastor Carlos César. Cuando los pastores tienen sus conflictos, ellos recuerdan que ellos son los modelos a seguir. Yo he escuchado a pastores cuando pasan por una tragedia y les invito a procesar ese duelo a través de pláticas, de terapias. Ellos dicen, no, estoy bien, estoy bien. Y tengo que ser fuerte porque mi familia me debe ver fuerte, porque los hermanos de la iglesia me deben de ver fuerte. La verdad es que se están desmoronando. Se están desmoronando, se están deshaciendo, cayendo a pedazos. Y se ven obligados a predicar y a exponer la palabra de Dios. A veces intelectualmente solamente, pero su corazón está hecho pedazos. Entonces, hace falta una pastoral, pero los pastores que cuidan el rebaño y que piden que la gente les tenga confianza, es rarísimo encontrar un pastor que tenga confianza con otro pastor para platicar sus cosas, sus problemas. No lo hace. ¿Saben quién hace eso? Regularmente su esposa o sus hijos. Son los que destapan el infierno que están viviendo ellos. Entonces, y no lo hacen, no platican los pastores, porque pues ellos quieren mantener una imagen de personas que no son vulnerables, que son invencibles, son como los héroes de la mitología, Superman, el hombre araña, ¿verdad? Todos los héroes de la mitología que son fuertes, que son invencibles. Y también por otro lado tienen miedo a que se ventile su vida con otras personas. Y a veces es razonable, es entendible, porque quienes escuchan a los pastores los acuchillan en las reuniones o esos amigos les traicionan. De esa manera a veces se mantienen calladitos sin decir sus problemas que tienen. Cuando los pastores tienen conflicto fuerte, conyugal, familiar, económico, crisis existenciales fuertes, a veces recurren a drogas como los demás. Hay pastores que han recurrido a drogas, a fumar marihuana, a poder consumir cocaína. Yo los he tenido como pacientes, he tenido a su esposa, a sus hijos, y eso es lo que dicen. ¿Verdad? Entonces, el conflicto los lleva a refugiarse en algo más visible y tangible, más que en Dios. Ellos tienen a Dios, creen y están convencidos, como Juan el Bautista, están convencidos. Pero en ese momento, cualquier tabla que te avienten puede significar tu salvación. Y esa tabla puede ser la droga, puede ser el alcohol. Hay pastores alcohólicos. Y otra cosa a lo cual recurren es a la intensidad sexual. Y si la esposa no los entiende, entonces ellos recurren a otras mujeres. Que puede darse porque hace falta una imprudencia y una crisis para que se den un amaciato y una infidelidad. Entonces muchos pastores ante estas situaciones de crisis, donde intensifican la sexualidad,
Entonces, si hay algún problema que ellos van a atender de problemas conyugales con otros, puede haber una tendencia a caer y a acabar con el ministerio del pastor en una situación de sexualidad. Entonces, de ahí la urgencia. Es importante identificar dentro de los grupos a un pastor maduro, un pastor que pueda ser entrenado y capacitado para poder ayudar a los pastores, sobre todo los jóvenes. Pero ante la ola de situaciones, de conflictos, hasta el mismo Juan el Bautista, ¿verdad? Voy a regresar con otro audio ya para concluir este día, el tema de pautas para una psicología pastoral contemporánea. Su servidor, el pastor Carlos César González Cruz, pastor de la Iglesia Presbiteriana y psicólogo. Vamos a concluir con este audio, esas crisis que vienen. Recordemos al Señor Jesús en su huerto de Getsemaní, orando intensamente, al grado que su sudor caían como grandes gotas de sangre, dice el pasaje bíblico. Y diciendo estas palabras: Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no quiero conjeturar, solamente tomo ese pasaje para decir que era su agonía del Señor Jesús, porque así era, o sea, su agonía, ¿verdad? ¿Qué dudó del Padre? No, eso no me meto yo, porque era el Hijo de Dios, pero sí había una agonía y pidió al Padre: pasa de mí esta copa, pero también dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que tomara Jesús esa copa, que muriera destrozado por los latigazos, la injuria, y fuera destrozado en la cruz, con el propósito de salvarnos, porque ese era el propósito de Dios. Pero obviamente que cada uno de nosotros estamos en un Getsemaní a veces, y estamos en una intensidad, y quisiéramos que Dios abriera, como abrió el mar rojo y pasó su pueblo. Quisiéramos que pusieran una alfombra felpada y pasáramos por ahí victoriosos, ¿no? Pero nuestra victoria también está en ser llevados a esas cumbres de un Gólgota y ser destrozados. Y, y allí es donde podemos encontrar un pastor para los pastores que puedan amar en la profundidad. Y también cuando la gente, nuestra gente del pueblo, la gente de, de nuestra iglesia, ¿verdad?, nos pueda consultar, pueda venir porque somos pastores, pueda decir: busco ayuda. Jamás utilicemos esto para poder dar una anécdota u otra cosa así en los púlpitos, más cuando la gente está ahí, porque son identificables. Entonces hemos de guardar mucha discreción, respeto para las personas. Pero esas personas, a mí me ha tocado como terapeuta encontrar gente que no es de la iglesia, o son parientes de los hermanos de la iglesia, o no son nada, pero vienen y dicen: oiga, lo busco, pastor, porque sé que usted es psicólogo y tengo estos conflictos. Bueno, pues los atendemos. Y lo hermoso es que podemos insertar a Dios, porque sí, ese es el propósito. Por eso se puede psicología pastoral, porque puedes tú invitarlo a que lea todas las mañanas el Salmo 23 y todas las noches el Salmo 91, son mis predilectos pasajes. Para los que pasan por crisis en la noche, tómate una cápsula del Salmo 91 y todas las mañanas para iniciar tu vida toma la cápsula del Salmo 23. Y del Salmo 91 vas a añadir, porque así es el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tú vas a añadir yo, esa palabra: yo habito al abrigo del Altísimo, yo moro bajo la sombra del Omnipotente.
Y se los escribo y se los doy como una receta. Y el Salmo 23 que van a leer, también añadimos. Dice, Jehová es mi pastor. Añadimos todos los días de mi vida. Jehová es mi pastor todos los días de mi vida. Nada me faltará todos los días de mi vida. Eh, Me pastoreará por lugares delicados, me pastoreará todos los días de mi vida. Eso se llama programación neurolingüística. Estar repitiendo, 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 repitiendo. ¿Se imaginan ustedes cuando regresaron los discípulos de Juan el Bautista después de ver lo que vieron, sanidades, milagros de Jesús, muertos, resucitados? Y le dijeron a Juan, sí, Él es. Lo vimos hacer estas obras. Él es el que había de venir. Y no solamente Juan el Bautista pudo enfrentar su Getsemaní, que le volaran la cabeza, lo mataran, con esa convicción, creyendo en el Mesías, sino también sus propios discípulos de Juan el Bautista. Entonces, un factor que quisiera yo que recordaran siempre aquí es la palabra entender. Entiende la persona, entiéndela. No la regañes, no le metas la Biblia por su cabeza, ya lo tiene en su corazón, ya conoce la Biblia. Los pastores la predican, pero entiende esa crisis. Hay que entenderla. Y muchas veces hay que callarnos. No somos llamados para enseñar y ser maestros ahí recordándoles la Biblia, regañándoles. Ese momento es para aplicar una psicología pastoral de entendimiento, de caminar con ellos, de llorar con ellos, de amarlos, de abrazarlos. Aunque en ese momento se vuelvan ellos ateos y rechacen a Dios, en ese momento es un momento de consolación, de apoyo pastoral y de entendimiento. Esto es no solamente conocer en la teología pastoral lo que hay que hacer, sino hacerlo. Y qué importante para nosotros es poder hacer esto, entender. Entiende a tu hijo, entiende a tu esposa, entiende a tu esposo, entiende a tu iglesia, entiende a tu copastor. Y si esto lo utilizamos con entendimiento, estaremos aplicando psicología y comprensión, o sea, comprenderlos. Excelente día, pasen un día bonito, Dios los bendiga y es un tiempo, hoy precisamente donde podemos aplicar todo esto que estamos aprendiendo. Bendiciones.